Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Ustedes escuchan a Luis? Luis, ¿me escuchas? Aló, aló, aló. Sí, yo te escucho. Lo escucho perfectamente. ¿A ustedes escuchan a Luis? Sí, Luis, se escucha un poco bajo, pero si puedes hablar. Aló, fuerte. aló. Aló. Aló, ¿me escuchas? escuchas? Sí. Ok. Bien, primero que nada, en nombre de la SOVAC, le damos la bienvenida a todos los presentes y a los que se conectan por Zoom también. Esta es para nosotros una conferencia de lo más importante. Ya el doctor Jesús Romero va a dar los detalles. Invitamos a la Sociedad Venezolana de Ciencias Fisiológicas a organizar esta conferencia en vista de los siguientes avances del trabajo del profesor Luis Romero, a quien apreciamos muchísimo. Entonces, les doy la bienvenida y le paso la palabra al profesor Jesús Romero, presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Biológicas, de la Escuela de Biología de la UCB. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Voy a... Sí, te escucho. Porque sé que tienes a las 4 de la tarde una conferencia a la cual tienes que asistir. Y bueno, para las personas que están presentes y para los que están conectados, el profesor Luis Cuello estudió biología en la Escuela de Biología de Venezuela, es decir, aquí, tesis con el profesor Héctor Pino, descanse, de Reinaldo y Polo y en el Eduardo Peroso, de Virginia, con la dirección del doctor Eduardo Peroso, el doctorado en la Universidad de Virginia. Luego de eso, Luis fue a la Universidad de Chicago, donde por 3 años fue Research Assistant Professor por 4 años, 5 años, 4 o 5 años, no recuerdo en este momento, y después de eso Luis obtuvo su posición en la universidad en Texas Tech University en Lubbock, donde actualmente está, y en este momento Luis es un profesor, o sea, lo que nosotros llamamos titular aquí en la escuela, y sin lugar a dudas, durante este tiempo Luis ha contribuido desde sus trabajos iniciales en el IBI hasta ahora en el conocimiento y el entendimiento de la función de los canales iónicos, en particular en los canales iónicos de potasio desde Virginia, y actualmente el laboratorio de Luis está dedicado profundamente en conocimiento de cómo funcionan los canales de potasio, de cómo es la relación entre la estructura y función. Luis, durante los últimos 14 años que ha sido profesor en Texas Tech University, ha contribuido enormemente en el entendimiento de cómo los canales del filtro de selectividad, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, y publicado en muchas oportunidades en las revistas prestigiosas Science y Nature, tanto de tesis doctoral como en la actualidad desde su propio laboratorio. Luis ha dirigido 4 tesis doctorales, 4 tesis de maestría, 6 tesis doctorales, incluyendo 2 MD, PhD, las 4 tesis directas, y en la actualidad Luis fundamentalmente contribuye con el conocimiento de los canales de potasio a través de la relación estructura-función, usando cristalografía de rayos X y actualmente también con otras técnicas que Luis nos va a describir. Creo que bueno, que por ahora Luis es suficiente. Tino, empieza tu conversa y háblanos de lo nuevo que están haciendo y de las cosas que nos interesan para nosotros aquí. Adelante, Luis. Ok, gracias por la introducción, Jesús. Bueno, veo muchos amigos aquí. Inclusive está mi amiga Rafaela Pérez, la estoy viendo en el video en este momento. Y es agradable ver a Martín y también Alexandre, todos estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias. Pues.
El título de la diapositiva es la filosofía de mi laboratorio. Yo me eduqué, me entrené con el doctor Julio Urbina, que para mí fue una persona que marcó pauta en mi vida dentro de la Facultad de Ciencias, porque a mí siempre me gustó termodinámica y era tan interesante la forma y la pasión que le ponía a la forma que educaba. Y después me fui con el doctor Finol, porque como muchacho al fin, en ese momento yo quería entender los sistemas moleculares con resolución atómica, y en ese momento yo pensaba y decía, bueno, si yo me voy y hago microscopía electrónica, esa es la forma de hacerlo. Estaba totalmente equivocado porque la resolución en ese momento no llegaba a ver, no permitía ver la estructura de proteínas en general. Había una preparadora 2, Patricia Bendaño. Ella trabajaba en el IBI con Reinaldo Di Polo. Ella murió en un accidente y ella marcó, esa fue la otra persona determinante en la Facultad de Ciencias, porque ella me explicaba a mí en biología celular. Yo me acuerdo que estaba con Jafé Nazar, Elena Reimundes, era mi compañero estaba un muchacho apellido Niño, y éramos los que estábamos en ese laboratorio, pues, y Patricia implementó una dinámica de que nos hacía los exámenes orales. Nosotros todos estábamos parados afuera en el laboratorio de biología celular esperando nuestro turno para que nos hicieran las preguntas. Y yo me acuerdo como Patricia describía el potencial de acción en el axón, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo esas corrientes pasan ahí? ¿Qué es lo que sucede allí? Y eso se volvió mi pasión de vida. Yo tuve la gran suerte de que mi papá era carpintero y mi papá me regaló un juego de química cuando era pequeño. Y él vio que yo no sé jugar béisbol, yo no sé jugar básquetbol, yo no sé jugar fútbol. De broma sé montar bicicleta, pero yo sí sé jugar mi juego de química. Y alguien puso su audio y está mezclando el audio con el audio de la conferencia. Por favor, hagan mute silenciar el micrófono de la persona que lo hizo. Bueno, entonces eso fue importante porque para mí me dio la oportunidad de dedicarme. Yo desde pequeño yo me identifiqué, esto es lo que yo quiero hacer. Mi papá en quinto año me compró el Leninger y yo leí el Leninger cuando estaba en el liceo. Es un libro que tengo aquí y me lo traje conmigo. Entonces, lo que yo le voy a presentar es es una pasión de vida, pues es lo que yo siempre quise hacer, ¿ok? Y en los actuales momentos yo estoy en Lubbock, Texas. Este es el Health Sciences Center. Este es el edificio desde afuera. Si ustedes pueden ver ese mural que está allí, es la hélice, la doble strand hélice, que en la tarde, cuando tenemos estos atardeceres en Texas, ellos le ponen luz por detrás y se ve de esa manera. Lubbock está en la parte noroeste de los Estados Unidos y nosotros somos uno de los 6 centros hospitalarios que están equidistantes para cubrir la salud de toda la población del noroeste de Texas. Texas es del tamaño de Venezuela, pues tengan una idea. Entonces, los tejanos son bien organizados y ellos quieren suministrar un sistema de salud a toda su población. Entonces, ¿qué hacer? En ese momento, hace 70 años atrás, por mandato gubernamental, se crearon estos 6 centros equidistantes. Entonces está Lubbock, Abilene, está El Paso, Amarillo, Odessa, y todos ellos trabajamos en conjunto, pero todos son centros hospitalarios gigantescos que cubren la salud del noroeste de Texas. Eso que está abajo es porque para los que siguen el fútbol americano, la universidad es famosa porque el equipo de fútbol es sumamente fuerte y entonces ha ganado varias conferencias. Mi laboratorio se especializa particularmente en canales iónicos. ¿Okay? Mi pasión de vida ha sido los canales de potasio. Esto que les estoy mostrando allí es la estructura del primer canal de potasio que fue cristalizado. Se llama KCSA o KCSA. ¿Okay? Este es un canal que se expresa en bacterias y lo clonó una mujer, una alemana, Ursula Schrempp. Y él lo clonó porque en las compañías
de biotecnología es importante producir grandes cantidades de células para producir antibióticos. Yo trabaja con una bacteria que es Streptomyces elidum, que es una gran positiva. Y cuando ella lesionó ese open reinflame, se dio cuenta que la tasa de crecimiento de la bacteria disminuía. Pero si lo sobreexpresaba, incrementaba. Y cuando tú estás creciendo fermentadores de 300, 400, 800 litros de cultivo, si tú incrementas, aunque sea un diferencial, la tasa de crecimiento de la bacteria, son millones y millones y millones de dólares. Por ende, la industria farmacéutica está súper interesada en este tipo de investigación. Y ella reportó, este es un canal de potasio, el primero que se conocía en bacterias. Porque nosotros los humanos somos bien arrogantes y pensamos que en la línea evolutiva, los que teníamos canales iónicos éramos nosotros, porque tenemos potencial de acción. Resulta que las bacterias tienen canales, y cuando este canal fue clonado de Streptomyces elidum, dijimos, bueno, entonces los más antiguos de todos los canales son los canales de potasio, porque aparecieron en las bacterias. Craso error. En la historia, en los últimos 20 años, hemos encontrado de potasio, de calcio, de sodio, de todos los canales. Entonces, siempre las teorías y nuestras aserciones o las cosas que asumimos se caen porque somos muy arrogantes. Como especie, somos muy arrogantes. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo tuve la suerte de identificar qué yo quería hacer muy temprano en mi edad, y eso me permitió a mí enfocarme, ¿no? Yo hice como los caballos, entonces 2 crines aquí, y yo lo que hice fue hacer eso, ¿ok? Entonces aquí en los Estados Unidos hay un modismo que es, solamente haces lo que amas, y es mejor que ames lo que haces. Ese es el moto de nuestro laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros amamos hacer? En mi laboratorio, en los tales momentos, nosotros trabajamos con canales de potasio, y para ellos yo colaboro con Alena Bro desde Bélgica, con Steve Goche, que está ahí en Sierving, con Susan Rempe, que está en Sandia National Laboratory. En Pentameric Lagrange Channels, nosotros trabajamos con Chris Ullens en Bélgica y con Carlos González en Chile. Con los canales mecanosensitivos trabajo con una colaboradora en UT Southwestern aquí en Texas, y Boris Martin, que está en Victor Chang Institute en Australia. Y la última serie de colaboraciones las tenemos con Mayo Clinic y con Conexinas aquí en mi institución. ¿Quiénes son las personas que me acompañan a mí en esta odisea, pues, en esta enterprise? Bueno, tenemos a Marín Cortés, que ha sido mi compañera por los últimos 25 años. Ella es un fantástico cristalógrafo, y ella está fundamentalmente enfocada en trabajar con canales de potasio. Tenemos a Emerson Rojas, que se unió hace 2 años en mi laboratorio, es un postdoc que tengo. Viene de la escuela, una escuela muy importante de biofísica, que es la escuela chilena, y él está haciendo canales Pentameric Lagrange Channels, y está trabajando con un canal de protones de humanos que acabamos de clonar. Emilio Schemmayer fue un estudiante de una pre-med. Aquí en los Estados Unidos, para estar en la escuela de medicina, tú haces tu bachelor, que sería el equivalente a la licenciatura, y después te unes a la escuela de medicina. Ella hizo su tesis de pregrado conmigo, y estaba interesada en trabajar en Conexinas. Mi hija, Victoria Cuello, ella se unió a mi laboratorio hace 3 años, y ella estuvo interesada en trabajar con un canal que se expresa en el corazón de los humanos. Se llama HERC. Y este canal es importante en Long QT Syndrome y en arritmias cardíacas. Stephanie Boston es una force of nature, como nosotros la llamamos. Ahí ella siempre está en una fiesta, siempre está celebrando todo. Ella trabaja conmigo purificando unos anticuerpos especiales para mejorar las condiciones de cristalización. Y mi última adición en el laboratorio es Megan Skane. Ella es una estudiante de máster que se quedó conmigo y está haciendo el doctorado. Y de ella voy a mostrar bastantes trabajos que ha hecho ella conmigo en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué les voy a presentar yo a ustedes? Bueno, yo les voy a presentar los modelos de permeación que existen en canales de potasio. Acuérdense que tiene una célula, tiene una membrana. Porque la membrana es hidrofóbica, tú necesitas conductos especiales que permitan el movimiento de iones.
Los iones son partículas cargadas que no pueden cruzar la membrana porque son incapaces de formar puentes de hidrógenos con la cadena hidrocarbonada de los fosfolípidos. Entonces, para eso tenemos estos conductos especiales que lo llamamos canales iónicos. Y particularmente en canales de potasio hay dos modelos. Uno que se llama el soft knock-on mechanism y el otro es hard knock-on mechanism. Y la diferencia entre uno y otro es que en un mecanismo los potasios pasan deshidratados y en el otro pasan hidratados. Les voy a enseñar, mi laboratorio contribuyó con una evidencia experimental en el año 2019 de que en los canales de potasio, en los filtros de selectividad, existen dos configuraciones de potasio unido al filtro. Y esto es una propuesta que se hizo hace 20 años atrás, y gracias al trabajo de una estudiante graduada de mi laboratorio, nosotros pudimos poner un paper de alto impacto, proveyendo las evidencias experimentales de que eso existe. Acuérdense, nosotros somos de las personas que decimos ver para creer. Si no lo vemos, no lo creemos, y eso es lo que hicimos en esa contribución. Y lo último son los últimos experimentos que hemos hecho. En ellos está involucrada Megan Skate, Marín Cortés, y tienen que ver con la ocupancia de iones en el filtro de selectividad. ¿Ok? ¿Por qué estudiar canales de potasio? O canales iónicos generales. Y eso es importante. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros aquí en los Estados Unidos vivimos del financiamiento que nos dan la gente que paga los impuestos. Se dicen the taxpayer money. Nosotros lo tenemos que justificar. Entonces, yo no puedo estudiar esquistosoma, o yo no puedo estudiar el parásito de Bansi, porque eso no es importante dentro de la salud de los Estados Unidos. No es importante para la salud del público de los Estados Unidos. Yo tengo que estudiar proteínas, síndromes que son importantes para la salud de las personas que pagan los impuestos en los Estados Unidos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las enfermedades cardíacas. ¿Okay? En este caso el long QT syndrome, que es muy importante, una arritmia ventricular, te mueres de insofacto. Eso afecta a un venezolano, a un colombiano o a un americano. Entonces, ustedes ven la universalidad de ese tipo de estudios. ¿Y por qué es importante? Porque en los canales de potasio hay mutaciones que producen esos fenotipos. Epilepsia. Todos en algún momento hemos conocido a un colega, un amigo, un familiar que es epiléptico. Mutaciones en canales de sodio, particularmente, y recientemente en canales de potasio, son importantes fenotipos, marcadores genéticos que te determinan si tú eres epiléptico o no. Lo más reciente es cáncer, méduloblastoma y metastasis. Por años, ustedes van a encontrar muchos charlatanes que trabajan en un canal que está expresado en el aguacate. Y ellos te van y te justifican de que el cáncer está relacionado a eso. El Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos desde hace tiempo hizo una limpieza y separó los charlatanes de las personas que están haciendo ciencia seria. Entonces, para determinar si algo produce cáncer, tú tienes que demostrar que eso es un oncogene, que es un gen que se expresa bien temprano en el proceso tumorogénico. ¿Okay? Recientemente, una científica muy famosa aquí en los Estados Unidos, Lily Yang, de la Universidad de California en San Francisco, ella produjo la evidencia directa. Y esto yo sé que les va a pegar a ustedes en el corazón, porque nosotros tomamos genética, y nosotros jugamos con Drosophila melanogaster, y nosotros tenemos esa conexión bien clara en el cerebro de que esta mutación genera este fenotipo en Drosophila. Y eso fue lo que hizo Lily Yang. Lily Yang identificó los genes que están en Drosophila, que están en mouse, que están en humanos, que generan meduloblastoma, que es cáncer de la médula espinal. Y si uno agarra y hace crafting, que llaman, que es sacar las células del tumor del ratón o del humano y ponerla en el ratón, uno ve cómo las células se mueven a través de la espina dorsal y llegan al cerebro y generan tumores. Y ella identificó los genes, y uno de los genes son dos canales de potasio. Entonces, ahorita estamos abocados a buscar bloqueadores de alta afinidad para esos canales porque serían un target terapéutico importante para meduloblastoma. Dolor. Mi mamá se murió de cáncer en el páncreas. Y el cáncer en el páncreas es uno de los cánceres más dolorosos que hay. Uno de los problemas que tenemos es cómo combatir el dolor del cáncer. Por eso se le da morfina al paciente. El problema de darle morfina al paciente es que eventualmente el paciente se nos va.
Básicamente es una muerte asistida lo que se está haciendo. Y la idea es buscar un bloqueador que bloquee precisamente ese receptor que es importante en cáncer crónico. El cáncer crónico es el cáncer donde tú te quieres suicidar. Ese es el cáncer que te destruye, que no te deja comer, que no te deja vivir. Entonces, incrementar la calidad de vida de un paciente es importante. Hoy por hoy, les voy a mostrar, esta es una muestra de todas las compañías que están invirtiendo dinero en generar la nueva generación de bloqueadores para controlar chronic pain. ¿Por qué? No porque ellos nos aman, no porque las compañías farmacéuticas nos quieren. No, es porque estamos hablando de un mercado de 8 billones de dólares. Quien controle chronic pain, controla el mercado terapéutico para manejar el dolor. Entonces, Eli Lilly, Regeneron. Ustedes saben quién es Regeneron, porque lo oyeron por la vacuna del COVID, ¿verdad? Por ejemplo, son compañías que están invirtiendo entre 5, 6, 7 billones de dólares para buscar cuál es el bloqueador. Y uno de los blancos más importantes es un canal de sodio. Canal de sodio 1.7. El que encuentre el bloqueador para canal de sodio 1.7 va a controlar chronic pain, particularmente en las personas que tienen cáncer. Por eso es importante. En 1955, Hopkins and Keynes propusieron que en los canales de potasio pasaban los iones en una fila sencilla. ¿Qué significa? Que si usted tiene un conducto en la membrana, los iones pasan en fila y van uno detrás del otro. Y eso ellos lo propusieron nada más con evidencias funcionales. ¿Por qué les pongo esta slide, particularmente los estudiantes? Porque lo que es importante en ciencia es tener buenas ideas. Sentarse a pensar. Llegar a ese momento de abstracción en donde tú lees y tú piensas en el problema. Esta gente no tenían cristalografía ni tenían microscopios de alta resolución. Ellos lo único que sabían hacer era electrofisiología y transporte. Y basado en eso, ellos lograron decir que a través de la membrana del axón de un calamar, los iones pasaban en una fila sencilla. Y no solo eso, sino que pasaban intercalados con moléculas de agua. ¿Ok? 1955. En 1998, el canal que Ursula Chen clonó, KCSA, fue clonado, fue expresado, y yo tuve la gran dicha, la suerte, de unirme a un laboratorio, el laboratorio del doctor Eduardo Peroso, que entró a la carrera para determinar la estructura de este canal. ¿Okay? Fue nuestro laboratorio, fue mi tesis doctoral, que determina cuál es el factor que activa este canal. Este canal es activado por la concentración de protones. Y esto es, como dicen los gringos, por serendipity. Simplemente tuve la suerte de entrar a este laboratorio. En ese momento, cuando la estructura fue resuelta, en color, codificado en diferentes colores, están las subunidades que forman este canal. ¿Qué es una subunidad? Bueno, la unidad funcional del canal es un tetrámero. ¿Qué significa? Que es un tetrámero que tiene 4 subunidades. Si fuera un pentámero, tuviera 5. Si fuera un dímero, tuviera 2. En el centro, la bolita azul son los canales, los iones de potasio. Entonces ustedes se pueden imaginar ahora este tetrámero y estas unidades rodeando el ion de potasio en el centro. Y los números indican cuántas unidades hay. 1, 2, 3, 4. Y eso nosotros lo llamamos un tetrámero. ¿Ok? Si tienes una visión lateral ahora, imagínense que las líneas punteaditas son los límites de la membrana. Esa es la forma en que el canal de potasio está insertado en la membrana. Entonces ya ustedes se imaginan la membrana de la célula, tienen ese conducto, y ver eso para mí fue tan regocijante porque era lo que Patricia me decía en las prácticas de biología celular. Tienes estas compuertas que se abren, que se cierran y se mueve el potasio, entra el sodio para formar el potencial de acción. Bueno, esa es la visión lateral. Y este caballero que ustedes ven aquí es Roderick McKinnon. Roderick McKinnon le dieron el premio Nobel en el 2003 porque él cristalizó el primer canal de potasio. ¿Okay? En ese momento había un acuerdo entre los que hacían biología estructural que si uno cristalizaba cualquier proteína de membrana que fuera importante en la definición de lo que nosotros conocemos como vida,
esa persona ganaba el premio Nobel. A Lawrence McKinnon le dieron el premio Nobel por ese hallazgo. ¿Okay? Este es un hombre que ha sido lo que aquí se llama un force of nature. Él ha resuelto una cantidad innumerable de estructuras de canales iónicos y esta persona tiene 64 años ahorita y todavía está produciendo 5, 7, 10 papers novedosos. Acaba de salir una estructura en donde él resuelve la estructura de un canal iónico dentro de una membrana lipídica. ¿Okay? Aquí le estoy poniendo 2 unidades nada más. Y la razón es porque quiero que vean los iones. Entonces quito la del frente, quito la de atrás. ¿Okay? Y la idea es que estos canales son extremadamente selectivos. ¿Qué significa que son selectivos? Bueno, en el lado extracelular de un canal de potasio hay 150 milimolar sodio. Y en el lado intracelular hay 150 milimolar potasio. Sin embargo, sodio y potasio tienen casi el mismo radio iónico, ¿ok? Y la pregunta es, si son monovalentes, ¿cómo hace el canal para seleccionar por un factor de 10.000 veces el paso de un ion sobre el otro? Si son casi iguales y tienen la misma carga eléctrica. Esa es la pregunta. Entonces, la idea es que en la parte de abajo del canal de potasio hay una constricción y teníamos sospecha que eso era la compuerta de activación. O sea, esa constricción tenía que expandirse para dejar potasio pasar. Y como nosotros aprendimos en fisicoquímica, ¿verdad? Que los iones se mueven de un sitio donde hay un potencial químico alto a un potencial químico bajo, potasio siempre va a salir de la célula. Pero tiene que haber una estructura que lo coordina para que lo seleccione solamente a él. Y ese es el filtro de selectividad. Y la estructura muestra 4 iones de potasio. Pero una de las cosas que yo quisiera que los estudiantes particularmente vieran es que cuando usted tiene un resultado experimental, uno debe ser el primer crítico del resultado que obtuvo. Y decir, ¿es esto lógico? Cuando el doctor McKinnon vio esa estructura, en este paper de 2002, de 2001, que es un paper seminal en Nature, que él lo publica, él dice, eso es imposible que exista en la naturaleza. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando uno tiene 2 cargas del mismo signo tan cerca? Se repelen. Eso no puede estar en equilibrio. Es imposible. Y desde ese momento, él propuso un modelo alternativo. Y el modelo alternativo se los voy a mostrar en este momento. Esa es la estructura cristalina. Y les voy a hacer un ejercicio mental que quiero que me sigan. Imagínense que me clono yo mismo 100 veces. Y hago una línea. Y ustedes nunca han visto un negrito de la Matica arriba, que es el barrio de donde yo vengo en Los Teques. Nunca lo han visto. Por primera vez ven a ese negrito parado frente a ustedes. Y yo le digo a 50 de mis clones que pongan las manos de esta manera. Y al otro 50% de los clones que la pongan de la otra manera. Y ustedes ven solamente el primer negrito frente en esa fila. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cuántos brazos tiene ese negrito de la matica? Y la respuesta es que ustedes van a decir 4. Pero yo tengo 2. En este caso, en la estructura cristalina es el sobrelapamiento de 2 configuraciones en donde los iones están distribuidos en la posición 1 y 3 a la izquierda y 2 y 4 a la derecha, con la misma probabilidad. Y nosotros decimos que en este caso, como la probabilidad la definen niveles de energía, estos son isoenergéticos. Al ser isoenergéticos, tienen la misma probabilidad de existir. Y cuando yo formo un cristal, ellos se sobrelapan y me dan 4 iones. Pero en realidad no son 4 iones. Son 2 configuraciones que se sobrelapan con la misma probabilidad. Y eso sí es termodinámicamente estable, porque los iones están separados a una distancia que sí pueden estar en equilibrio. ¿Ok? Entonces, el doctor McKinnon pone 2 papers en Nature. El segundo paper explica cómo funciona esto. Y él dice que los espacios vacíos que están representados en esta figura con esferitas verdes son agua. ¿Por qué? Porque nosotros medimos bioquímicamente el transporte de agua acoplado con potasio. Entonces, la estructura que él resuelve tiene que explicar esa característica funcional. Y en este caso, quiero que vean la animación
Y lo que sucede es que cuando un ion viniendo desde el lado intracelular se aproxima al cuarto binding site por repulsión electrostática, lo empuja. Y es una máquina que se autoenergiza por la repulsión electrostática. Y eso se volvió un dogma en el field. Y nosotros llamamos eso el modelo canónico de permeación. Sin embargo, estos nombres que ustedes están viendo allí son la cantidad de evidencias bioquímicas y funcionales de que efectivamente este modelo existe. ¿Ok? Entonces, la propuesta estructural de Dr. McKinnon está de acuerdo con las evidencias funcionales. Ahora, después de eso, en el 2014, un grupo de Europa, liderizado por Bertil de Grue, propone un modelo totalmente radical. Y el modelo radical dice es que, basado en dinámicas moleculares obtenidas por estudios computacionales, no hay transporte de agua. Esto es lo que se llama the hard knock-on mechanism, porque los iones se aproximan y hacen collide, chocan unos contra los otros. Las esferas de Van der Waals de esos iones chocan una contra los otros. Y eso es lo que hace empuja desde el punto de vista energético el transporte de los iones. Y esto es un sismo dentro del ambiente. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál de los dos modelos es el correcto? ¿Ok? Entonces, Benoit Roux en el 2004, basado en modelos computacionales, propone algo bien interesante, y es la primera aproximación. Y esto es un ejercicio teórico de cómo los canales de potasio seleccionan potasio sobre sodio. Y es lo que dice que termodinámicamente, si nosotros cuantificamos la energía, la free energy que ustedes vieron en termodinámica, the free energy de particionar sodio dentro del filtro de selectividad, eso te da 5 a 6 kcal per mol de energía positiva. O sea que ese proceso no es espontáneo, de manera que desde el punto de vista termodinámico, sin entender los elementos atómicos que rigen el proceso, ese filtro es más selectivo a potasio que a sodio. Punto. Se acaba la discusión. Sin embargo, nosotros decidimos en ese tiempo empezar a trabajar con este canal desde el punto de vista cristalográfico. En el 2010, como les digo, lo que yo les estoy presentando es mi trabajo de vida. Pues. Yo me vine a los Estados Unidos como técnico, trabajé como 3 años como técnico en la Universidad de Virginia, me enrolé en el doctorado, tuve mi doctorado y me fui a la Universidad de Chicago a aprender cristalografía. Una vez que aprendí cristalografía, yo quería ver a resolución atómica cómo funcionan los canales iónicos. Entonces, estos son los papers que publiqué en 2010, en donde por primera vez vemos un canal de potasio con resolución atómica en el estado abierto. ¿Por qué es importante? Porque si usted no tiene un canal abierto, no puede haber conducción iónica. Tan simple como eso. ¿Ok? Este tipo de explicaciones yo se las daba a mi papá. Como le digo, mi papá era carpintero. Para que él me entendiera, yo le decía así: papá, ¿tú te acuerdas cuando nosotros arreglamos el Volkswagen que tú tenías? Yo le decía a él: ¿tú podrías decir que tenía malo el Volkswagen si el motor estaba apagado? Me decía: no, tiene que estar prendido. Y él tenía que sacarle los cables de la bujía para ver cuál estaba malo. Y dije, bueno, con esta cristalización del canal abierto, yo tengo el motor del carro encendido. ¿Y qué voy a hacer por el resto de mi vida? Voy a empezar a sacarle pedazos para ver qué hace cada pedazo y entender cómo funciona un canal iónico. ¿Ok? Entonces, estos dos papers son seminales, los puse back to back en Nature. Y yo quiero que los estudiantes entiendan que estos papers fueron publicados en la revista de más alto impacto que existe. ¿Ok? Yo me vine en el 2009 para mi laboratorio y en el 2010 publicamos estos papers. Estos papers, lo que logré hacer en ese tiempo es que en esta caricatura que les presento en la parte superior, la parte de abajo es la construcción que yo les decía. Entonces yo lo que hice aquí fue abrir y resolver las estructuras cristalinas de este canal a medida de que yo, utilizando artilugios termodinámicos, abría la compuerta.
y ver qué pasaba en el canal. La parte de abajo es la estructura del filtro basado en mapas de electrodensidad. Y lo que vemos es que en rosadito están 4 iones a la izquierda, y si ven a la extrema derecha, ven 2 iones nada más. ¿Qué sucede? Que a medida que la compuerta se abre, el filtro de selectividad cambia de conformación y libera iones de potasio. Y este filtro de la derecha no puede conducir. ¿Por qué? Si se acuerdan de las clases de física 2, de electricidad, cuando uno aumenta la resistencia al paso de cualquier partícula cargada, la conductancia disminuye. En este caso, este es un conductor de carga y esta constricción aquí disminuye el diámetro y cambia las propiedades eléctricas del conductor y ya no pasan iones. Es decir, que aparte de la compuerta de activación que está abajo, el filtro también es una compuerta y están en series. Si se acuerdan de física 2, están en serie. Están conectadas en serie. Y de esa manera se regula la conducción iónica de potasio dentro de un canal iónico. Ahora, si ustedes ven estas figuras de abajo, el mapa de electrodensidad que justifica el modelo es un poco flojo. Tiene como que mucho espacio. Y eso se da de la resolución. En ese momento, lo que yo hice fue bueno lo suficiente para ser publicado en Nature, pero no era suficiente para mí porque eso no tiene resolución atómica. Y para poder explicar las cosas bien desde el punto de vista molecular, tú tienes que tener resolución atómica y tienes que hacer termodinámica. ¿Okay? Entonces, yo me mudé a Lubbock y estos papers los publiqué en el 2017. Es decir, yo me mudé de 2009 y me tomaron 8 años lograr las condiciones para producir de verdad, resolución atómica de estas estructuras. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, si usted tiene una maquinita molecular y le inyecta energía, nosotros tenemos que tener un ciclo. Porque si uno cambia conformación, cambia la estructura de una proteína y no puede llegar al estado inicial, eso es desplegamiento o un folding, como nosotros lo llamamos aquí en inglés. Y si es un folding, entonces tú no estás hablando de un cambio conformacional, tú estás hablando de desnaturalización de la proteína. Entonces, ¿por qué todas las proteínas tienen que tener un ciclo cinético o un ciclo termodinámico? Porque tú tienes un sitio de partida y tú tienes que llegar otra vez allí por conservación de la energía. ¿Ok? Entonces, en canales de potasio, si ustedes tienen dos compuertas que están en serie, tienes 4 posibles permutaciones. Una en la cual tienes la compuerta de abajo, como es en este caso, cerrada, y el filtro abierto conductivo, porque fíjense que tienen todos los iones. Esa estructura fue resuelta por el doctor McKinnon. Y esta estructura de aquí abajo, el doctor McKinnon fue bien inteligente y lo que hizo fue dializar la muestra en sodio y sacar el potasio. Y resolvió una estructura cerrada en la cual el filtro cambia de conformación porque no tiene nada que coordinar. Ahora, información acerca de estos estados abiertos a alta resolución, a resolución atómica, no existía. Y esa fue la labor de mi laboratorio. Yo quería cristalizar una proteína que tuviera la compuerta abierta y ver cuál era la estructura del filtro cuando está conductivo y cuando está inactivado. Cuando está conductivo, como está aquí arriba, o inactivado, como está aquí abajo. Y aquí les presento las estructuras de esos dos estados. ¿Okay? Siempre mi sueño cuando yo estaba en biología celular era yo quería ver estas máquinas moleculares moviéndose. ¿Okay? Y ahora yo tengo 2 estados. Y yo sé que ustedes son muy jóvenes para ver eso, pero en la antigüedad habían unos suplementos que uno los movía así y veía un muñequito moviéndose y era como una película. Si yo tengo 2 estados, 2 estructuras de una proteína en 2 diferentes estados, yo puedo conectarlas desde el punto de vista computacional y generar lo que se llama una interpolación lineal. Y generar este tipo de animaciones en el cual ustedes ven
cómo la proteína se abre a resolución atómica y ve cómo todos los aminoácidos contribuyen y qué hace cada uno. Esa es una visión desde el punto de vista intracelular. Y esa es la apertura de ese canal de potasio. Y ahora cuando el canal se abre, las bolas amarillas son referencia para que vean la distancia. Se abre hasta 32 Armstrong para dejar pasar potasio desde el lado intracelular. Esta visión de aquí al lado es desde el lado lateral. Y entonces ustedes pueden ver cómo esas alfa-hélices de verdad se distorsionan para lograr un diámetro lo suficientemente ancho para que el potasio pase. Si uno después ve la estructura del filtro ahora, de los dos estados. Ahora, imagínense, nos movemos de la compuerta y nos vamos al filtro. Cuando el canal está conductivo a la izquierda, está coordinando 4 iones en el filtro de selectividad, que tiene sentido, porque de esa manera los iones pueden fluir. ¿Ok? Pero cuando hay un proceso llamado inactivación, el filtro cambia de conformación. Y como les dije anteriormente, como es un conductor eléctrico, si se aumenta la resistencia, porque baja aquí el diámetro de este conducto, entonces hay un cambio estructural, se pierden los iones del centro y ahora este filtro no es conductivo, porque sí que aumentó la resistencia eléctrica en el filtro de selectividad. Entonces, con este paper de 2007 yo demuestro, mi laboratorio demuestra, de que el filtro es una compuerta. Y nosotros llamamos la compuerta de inactivación. Y es una compuerta porque cambia sus propiedades eléctricas y estructurales. ¿Ok? Esto tardó 7 años en lograrse. Porque es el trabajo de muchas personas, todos los días, venir al laboratorio, crecer las células, tratar diferentes condiciones para lograr estas estructuras de alta resolución. ¿Ok? Yo les había explicado antes que Benoit Roux es un computational genio, es de verdad espectacular. Y él no estaba satisfecho explicando cómo funciona el filtro de selectividad desde el punto de vista termodinámico. Entonces lo que hizo fue, imagínense que este es el filtro de selectividad. Estos son grupos carbonilos de la cadena principal del polipeptide. Y como son átomos de oxígeno, hay repulsión electrostática entre ellos y hay atracción electrostática con el ion de potasio. Esa es la forma en que el potasio se coordina con el filtro. Hay atracción electrostática entre la carga positiva del ion de potasio y los grupos carbonilos. Y también en el mismo sistema existe repulsión electrostática entre los grupos carbonilos, entre los oxígenos, los átomos de oxígeno. Entonces ustedes tienen este equilibrio, es como un acordeón, en donde ellos no se acercan mucho, porque se repelen, pero se atraen al ion de potasio. Un canal de potasio no existe sin el potasio. Y ahí es donde yo le voy a introducir a ustedes nuestros conocimientos de bioquímica. ¿Se acuerdan de la estructura primaria? Es la secuencia primaria de la proteína, la secundaria, las alfa-hélices, la terciaria, en este caso cuando se ensambla como un tetrámero, y la cuaternaria es la incorporación de potasio en el filtro. La estructura cuaternaria de un canal de potasio tiene potasio en el filtro. No existe un canal de potasio sin potasio. Entonces, Benoit lo que hace en este paper es apagar desde el punto de vista computacional la atracción o la repulsión electrostática. Y de esa manera él calcula la energía libre de Gibbs de cada uno de los sitios de unión de potasio. Y encuentra que el más selectivo es el segundo binding site. Ese es el que confiere. Tú ves los 4 binding sites, pero no todos no son selectivos a potasio. Ese es el segundo binding site. Él propone eso. Eso fue en el 2004. Y propone también que el 4º binding site no es selectivo. Puede coordinar potasio y sodio. ¿Ok? Y eso se quedó en el campo como un dogma científico. ¿Ok? No habían evidencias experimentales, pero eso fue lo que quedó. Adicionalmente a eso, la única forma de calcular, y como yo digo, lo que yo hago es termodinámica y estructura y función, porque todo tiene que estar en equilibrio. Tú no puedes explicar función si no sabes la estructura. Y la explicación de la función no puede violar las leyes termodinámicas. La única forma de calcular la energía de unión al filtro es si nosotros pudiéramos calcular la energía total del sistema
cuando el ion se está pegando al filtro. El problema radica que para empezar uno tiene que dializar la muestra contra sodio, es decir, saca todo el potasio. Y cuando hacemos eso, el filtro de selectividad cambia de conformación. Y si cambia de conformación, cuando uno calcula la energía de binding, la energía total del sistema, es una función bien convoluted donde tienes energía de binding y el trabajo hecho por el sistema. Recuerde que el trabajo es energía, fuerza, multiplicada por la distancia que se mueve, y allí el sistema se está moviendo, entonces está haciendo trabajo. El sistema ideal sería un sistema donde no cambia de conformación, de manera que cuando yo mido la energía total del sistema es la energía de unión del ion al filtro. ¿Ok? Y eso se sabía, pero no podíamos resolver el problema. ¿Ok? Entonces, en el año 2019, esta persona que está aquí se unió a mi laboratorio, que es una física, Chopin Tileyenova. Cuando ella llegó al laboratorio, le dije, ¿qué quieres hacer tú? Y como todos los estudiantes siempre te dicen, yo quiero hacer cáncer. Ok, tú quieres hacer cáncer, pero ¿qué cáncer quieres hacer tú? Tú quieres hacer epidemiología, genética, biología, ¿no? Y la cuestión es que nosotros los biofísicos no hemos hecho nuestro trabajo bien en explicar a la gente por qué es importante el biofísico. Pero la gente que hace cáncer sí ha explicado, tiene todos los comerciales. Entonces todos los estudiantes, cuando tú le preguntas, ¿qué quieres hacer tú? Yo quiero estudiar cáncer. Ellos no saben qué quieren hacer de cáncer, pero ellos quieren estudiar cáncer. ¿Ok? Ella vino con esa narrativa y yo le dije, mira, yo muy bien, pero yo no hago cáncer, yo hago termodinámica, yo hago estructura y función. Entonces ella empezó a hacer termodinámica en este sistema. Y yo le propuse a ella que en estas bolitas azules claritas que ustedes ven aquí son glicinas. Yo le dije a ella, esas glicinas están allí por una función. Y es porque le da flexibilidad al filtro y el filtro puede cambiar de conformación. Yo le dije, si la mutamos por una alanina, de acuerdo a Ramachandran plot, que ustedes vieron eso en las clases de bioquímica, los ángulos diedrales no permiten que haya ese tipo de fluctuaciones. Y el filtro se queda rígido. ¿Ok? Entonces yo convencí a Chopin que no solo mutara ese residuo a alanina, pero que hiciera lo que nosotros llamamos perturbation analysis, que es un análisis de perturbación. Usted va a mutar esa posición a los 21 residuos que se conocen. Y uno pregunta, ¿cuál de los residuos los tolera? ¿Cuál me produce un canal funcional? Chopin hizo eso y el resultado fue bien bonito porque nosotros predecíamos que haciendo esa modificación íbamos a destruir el tercer binding site, el sitio de unión número 3. Y efectivamente, este Chopin Tileyenova, ella está en industria farmacéutica, después que ella se fue de mi laboratorio, yo le conseguí un trabajo en Genentech, que es la mejor compañía de biotech que existe en el mundo, punto, period, ¿no? Y allí ella se formó con Paul Carter, y ahorita se acaba de empezar su carrera en Janssen Pharmaceutical y está liderizando un grupo para dar una nueva generación de nuevos anticuerpos para corregir enfermedades autoinmunes. ¿Ok? El training que ella recibió en el laboratorio fue fundamental porque te hace entender química de proteínas, termodinámica y la función. Y eso lo aplicó ella a anticuerpos. Cuando ella resolvió la estructura de dos de las mutaciones, porque a mí me interesa tener resolución atómica. Si yo no puedo llegar a resolución atómica, ¿qué significa atómica? Atómica significa que tú puedes ver moléculas de agua, que puedes ver los iones de potasio. Pueden ver que el mapa de electrodensidad tiene un contorno perfecto sobre el modelo que uno genera. Entonces, de esa manera uno sí puede hacer estudios bien precisos y cuantitativos. Entonces, la mutación glicina a alanina o glicina a cisteína produjeron modelos estructurales de resolución atómica. Y la sorpresa para nosotros fue que encontramos la configuración 2,4, que fue propuesta por el premio Nobel McKinnon hace 20 años atrás. ¿Ok? Y le dije, Chopin, creo que acabas que sacaste la lotería. ¿Por qué? Porque acabas de hacer vallas de la configuración de filtros y demostrar que esto que se propuso, el unicornio que nos dijeron que existía, sí existe. Entonces le dije, pero la comunidad científica no te va a creer eso si tú no haces una determinación cuantitativa de las propiedades de binding, de unión de iones del filtro.
Y para hacer eso, entonces nosotros recurrimos a Isothermal Titration Calorimetry, ¿ok? Que es calorimetría y es titular el calor de una reacción. ¿Y cómo se hace? ¿Ok? Cuando se forman puentes químicos o se destruyen puentes químicos, hay liberación o absorción de energía. ¿Ok? Y esa energía en los sistemas acuosos se libera o se absorbe en forma de calor. Entonces, tenemos dos celdas, en la cual una la tenemos de referencia y la otra está la proteína de interés. Y nosotros inyectamos un ligando, el que sea, en este caso potasio. Y esa celda tiene proteína depletada de potasio. Está en sodio puro. Cuando se hace eso, el sistema mide la diferencia de temperatura entre las dos celdas y empieza a inyectar calor hasta producir una ecualización entre las dos cámaras. Cuando eso sucede, la cantidad de calor por tiempo es registrada y son estas espigas que ustedes ven hacia abajo. En este caso, la reacción es exergónica. ¿Se acuerdan de termodinámica? Está liberando calor al sistema. Y cuando integramos el área sobre la curva, determinamos la cantidad de calor y lo ploteamos. Y cuando ploteamos eso, podemos calcular la afinidad directa del binding de potasio al filtro. Usando esa técnica, y esto es algo que yo siempre le digo a los estudiantes. Cuando ustedes deciden hacer, o se vuelven médicos, o se mueven científicos, ustedes asumen un compromiso, y el compromiso es que nosotros vamos a ser estudiantes hasta el final de nuestros días. En el momento que usted deja de ser un estudiante hasta el final de nuestros días, usted se vuelve obsoleto. Y la obsolescencia lo que trae es atraso. Entonces nosotros tenemos que renovarnos todos los días. Nosotros tenemos que hacer un sabático. Nosotros tenemos que reentrenarnos todos los días. Si no, nos volvemos obsoletos. Y si nos volvemos obsoletos, hay que retirarse y darle paso a la gente joven, a las nuevas generaciones. ¿Ok? En ese momento, en el 2019, mi colega Lan Wan es un especialista en Isothermal Titration Calorimetry. Yo le dije, Lan, yo me quiero volver tus manos y yo quiero que tú me guíes y me enseñes. Yo quiero hacer los experimentos. Entonces yo me volví un especialista en Isothermal Titration Calorimetry. Y estos son mis termogramas. ¿Y qué significa esto? Bueno, en el lado izquierdo yo tengo el canal wild type, que es el que tiene los 4 iones, la estructura que tiene los 4 iones de potasio. A la derecha tengo la mutación, que tiene 2 iones nada más. Y en la mutación que tiene 2 iones nada más, yo calculo la constante de disociación del ion y es exactamente igual a wild type. Y eso no podría ser, porque si tenemos 4 binding sites, ¿por qué pasa eso? A menos que, como Benoit Roux lo propuso hace 20 años, el segundo binding site sea responsable por la unión de potasio específico. Para responder esa pregunta, yo le propuse a mi cristalógrafo, lab manager en el laboratorio, cristalizar la mutación en sodio. ¿Por qué? Porque en sodio es el punto inicial del experimento. Yo quiero saber cuál de los iones es capaz de coordinar potasio o sodio. Y en este caso encontramos un ion de sodio pegado en el cuarto binding site, como Benoit lo propuso en el 2004, que el cuarto ion de potasio, el cuarto binding site de potasio no es selectivo, puede coordinar sodio o potasio. Y cristalográficamente lo demostramos. Pero si ven en el segundo binding site, hay una molécula de agua. Ese es el sitio es el que coordina potasio selectivamente y ese sitio es el que se titula en este experimento y ese sitio es el que se titula en el wild type. Con esas evidencias experimentales, nosotros ahora proponemos que el punto inicial de partida es la estructura de la derecha. Y que cuando nosotros repopulamos, titulamos, inyectamos potasio al sistema, quien produce la energía relevante y que nos da esa constante disociación es el sitio de binding número 2. ¿Ok? Y allí llegamos a la primera conclusión de la presentación que les estoy haciendo hoy. ¿Ok? Y lo que nos dice es que nuestro análisis termodinámico estructural del filtro de selectividad demuestra
demuestra, y eso es importante, demuestra que es el segundo binding site, el segundo sitio de unión, el responsable por la alta selectividad iónica de potasio sobre sodio de los canales de potasio. Esto era una propuesta que tuvo 20 años en el campo y gracias a los trabajos de mi laboratorio nosotros logramos demostrar eso. ¿Ok? Ok, ahora les voy a presentar, son nuevos datos. Datos que no han sido publicados. ¿Ok? Esta mutación, la G77A, se vuelve una herramienta estructural. ¿Por qué? En el año 2001, cuando el doctor McKinnon publica su estructura en potasio, se ven los 4 iones en el filtro de selectividad. ¿Ok? Si ustedes se van a la tabla periódica y ustedes comparan lo que se llaman los alkali metal ions, que son sodio, cesio, talio, litio y potasio, todos tienen las mismas propiedades químicas y son monovalentes. Y los canales de potasio pasan estos iones. Por ejemplo, rubidio permea con la misma, es tan permeable como el potasio. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? El doctor McKinnon resolvió la estructura de este canal en rubidio y encontró que tiene 3 sitios de binding, no 4. En el segundo binding site no se une rubidio. La pregunta es, bueno, ¿es tan selectivo a rubidio sobre sodio como el wild type es tan selectivo a potasio sobre sodio? ¿Cuál de esos 3 sitios es el responsable de pegar rubidio con alta selectividad? ¿El número 1, el 3, el 4, cuál? Entonces nosotros decidimos utilizar nuestra mutación que aísla y presenta potasio unido en la posición 2 y 4 y cristalizarla, es esta mutación, en presencia de rubidio e interrogar el sistema, preguntar, ¿dónde se pega el rubidio? Cuando resolvimos la estructura de nuevo, y el trabajo en mi laboratorio es lograr estructuras a resolución atómica, porque de esa manera no hay ambigüedades, ¿ok? A la derecha está la estructura a 2 Armstrong de resolución en rubidio. Ustedes inmediatamente se percatan de que el rubidio se pega en el primer binding site, en el primer sitio de unión. No va al segundo, como el wild type. De nuevo, demostramos que nuestra mutación, ella es exactamente igual que el wild type. Lo único es que no pega iones en el tercer binding site. Ahora, ustedes podrían argumentar, bueno, si esto que está aquí, este sitio, el primer binding site es responsable de la unión de rubidio, entonces es posible que la constante de afinidad esté afectada si el tercer binding site participa. Para hacer eso, volvemos, hacemos isothermal transition calorimetry. Y de nuevo, en este caso, porque me compré un equipo nuevo, ahora las inyecciones de rubidio son exergónicas y van hacia arriba. Y cuando integro el área bajo la curva, ploteo esto, calculo la constante de afinidad y me da que es 228 micromolar, que es exactamente la constante de disociación de wild type. Lo que significa que el primer binding site es el responsable de pegar con alta selectividad rubidio sobre sodio. Entonces, el canal de potasio tiene sitios especiales. El primero selecciona rubidio sobre sodio, el segundo potasio sobre sodio. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿y qué nos importa que nosotros tenemos rubidio en el sistema, en el cuerpo humano? Y es correcto. Eso fue una prueba biofísica que nosotros utilizamos para entender cuáles son las energéticas de binding. ¿Ok? En los actuales momentos estamos colaborando con Susan Rempe en Standard National Laboratory. La única forma de responder esta pregunta es hacer quantum mechanics. Y quantum mechanics es una área extremadamente difícil porque se necesita mucho poder de computación. Pero le puedo adelantar que los resultados indican de que la razón por qué rubidio se pega en el primer binding site tienen que ver con su capa de hidratación. Todo ion, cuando se disuelve en agua, tiene una capa de hidratación. Potasio tiene 8 moléculas de agua pegadas todo el tiempo. Rubidio tiene 12 a 16. Él está más hidratado. Entonces, Susan lo que propone, y es un paper que estamos trabajando en colaboración, es que este ion aquí está en equilibrio con la parte extracelular. Y en esas condiciones, él puede estar perfectamente hidratado. Por eso, ese es el sitio que es selectivo por rubidio. Potasio no. Potasio
va al segundo binding site porque tiene que estar full, tiene que estar totalmente deshidratado. ¿Ok? Con estos resultados, nosotros proponemos ahora, basado en nuestros resultados experimentales, que el primer binding site confiere la alta selectividad de rubidio sobre sodio en los canales de potasio. ¿Ok? Y ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven a la casa. Interesantemente, yo quería desde el punto de vista de mutagénesis, ya les dije que mi estudiante Cholpon logró aislar la configuración 2-4, en donde uno ve potasio pegado en la posición 2 y 4. Pero la otra configuración que Makino propone es la 1-3. De alguna manera yo puedo generar eso, ¿no? Puedo demostrar que existe, que es compatible con el sistema de unión de iones que tiene el filtro. Entonces lo que hice fue, si ustedes ven aquí la estructura del filtro, esto que está aquí es un grupo carbonilo, otro grupo carbonilo, otro grupo carbonilo. Estos son carbonilos que no son, no vienen de las cadenas laterales de los aminoácidos. Estos son carbonilos de lo que se llama el polipeptide, que es el main chain de la cadena. En este caso, aquí abajo, esto es una cadena lateral. Es una treonina. La treonina tiene un grupo hidroxilo, que es parte de la unión del cuarto binding site. ¿Okay? Entonces, que en ese momento yo le propuse a un estudiante de laboratorio, ¿qué tal si nosotros hacemos la mutación isoestérica? ¿Qué significa isoestérica? Que tiene el mismo volumen atómico. Nosotros podemos perturbar el sistema cambiando las propiedades eléctricas del sistema. Podemos poner una arginina que está cargada positivamente, podemos poner un glutamato que está cargado negativamente. O podemos poner una valina que tiene exactamente la misma forma, pero son dos grupos metilo. Entonces las propiedades eléctricas cambian porque la hidrofobicidad allí cambia. Y esto se forma lo que nosotros llamamos un plug hidrofóbico, un tapón hidrofóbico. Y para los estudiantes, quiero extenderle la cortesía de decirle, cuando nosotros leemos en los libros hidrofobicidad, esto es hidrofóbico, siempre pensamos fobias, rabias, que esto le tiene rabia al agua. No, eso no es en lo absoluto lo que sucede. Lo que sucede es que un compuesto hidrofóbico no puede formar puentes de hidrógeno, tan simple como eso. Todo compuesto hidrofóbico no forma puentes de hidrógeno. Cualquier compuesto que forme puentes de hidrógeno va a ser un compuesto polar o hidrofílico. ¿Ok? Entonces, si yo pongo aquí una valina, yo predigo que aquí voy a formar un tapón hidrofóbico y no hay forma de que esto coordine potasio. ¿Ok? Resolvimos la estructura a alta resolución de la T75B, la treonina T75B en presencia de 300 milimolar potasio. Esta es la estructura de 300 milimolar potasio. Ven los 4 iones en el filtro de selectividad. En este caso ven solamente 3. Y el cuarto ion no existe. Como nosotros se predijo. Entonces en ese momento yo le digo a mi estudiante, perfecto, si ahora cristalizamos esta mutación en rubidio, como el wild type no pega rubidio en seco binding site, por fin voy a tener la configuración 1.3 y voy a presentar la configuración de iones pegados en el filtro que se propuso hace 20 años, la configuración 1.3. Resolvimos la estructura de la mutación en rubidio y sorpresa, sorpresa, te da la vida, como decía Rubén Blades, tenemos el ion coordinado en el seco binding site. Hay un ion de rubidio en el sitio de unión 2. En ese momento, uno tiene que analizar los resultados y ver qué sucede. Lo primero que hicimos fue hacer la tensión calorimetry de nuevo para demostrar que el ion se pega con alta afinidad al filtro. Y efectivamente lo hace. Entonces no es que la mutación está destruyendo el filtro y por eso ahora está loco y pegando iones en el sitio de unión número 2. Lo que estamos proponiendo en este momento es que hay un acoplamiento alostérico. Y para los estudiantes, de nuevo, nosotros siempre veíamos esto en bioquímica, que nos explicaban alosterismo.
que un ligando se pega aquí, cambia la estructura de la proteína y hace un efecto a larga distancia. Lo mismo pasa aquí. La presencia de un ion en el cuarto binding site influencia la ocupancia del second binding site, ¿ok? Y eso es algo que estamos explorando activamente. En este caso son las dos, para demostrarles lo que le acabo de decir, que efectivamente en presencia de potasio de rubidio, nosotros encontramos que tiene la misma constante de disociación, ¿ok? Y eso corrobora efectivamente que estos dos filtros ven potasio y rubidio de la misma manera. O sea que la estructura se corrobora con la termodinámica y con la función, ¿ok? De esa manera nosotros ahorita proponemos, y este es el mensaje a llevarse para ustedes, es que el cuarto binding site está acoplado alostéricamente al segundo. Y cualquier perturbación que nosotros hacemos allí modifica, bien sea a través de la estructura de la proteína o por electrostática, el binding, la unión, la probabilidad de encontrar unión en el segundo binding site dentro del filtro de selectividad. ¿Ok? De esta manera, yo quiero cerrar la charla con el sumario. El sumario tiene que ver con el filtro de selectividad. ¿Ok? Y ¿cuál es la contribución de mi laboratorio durante los últimos 14 años? Bueno, que el filtro de selectividad adopta conformaciones diferentes dependiendo del estado cinético en el cual esté. Si el canal está abierto, el filtro tiene una estructura; si el canal está cerrado, tiene otra estructura. Nosotros hemos podido discernir desde el punto de vista termodinámico, estructural y funcional cuáles son la contribución de cada uno de los canales de potasio, de los sitios de unión de potasio. Por ejemplo, nosotros ahora sabemos que el primer binding site es el responsable por la unión de rubidio sobre sodio. La selectividad, la alta selectividad que tiene un canal de potasio por rubidio sobre sodio tiene que ver cómo el primer binding site hace screening, selecciona a un ion sobre el otro. De la misma manera, ahorita Megan Shane, que es mi estudiante de doctorado, la convencí de que ella va a estudiar esto para los otros alkali metal ion. Lo va a hacer en cesio, lo va a hacer en talium, lo va a hacer en amonio, lo va a hacer en litio, lo va a hacer en sodio. Y vamos a demostrar cuáles son los binding sites que contribuyen a esa selectividad, a esa permeabilidad. ¿Okay? Ahora sabemos que el segundo binding site, como fue propuesto por Benoit Rubin 20 años atrás, demostrado experimentalmente, es el sitio que selecciona potasio sobre sodio, que es, desde el punto de vista fisiológico, lo que a nosotros nos importa, porque el rubidio no está presente en el cuerpo humano, pero está potasio. ¿Okay? Y hemos demostrado experimentalmente que el cuarto binding site es tan, como lo propuso Benoit Rubin en el 2004, permite la coordinación de potasio y de sodio equal igual. O sea, ellos se coordinan allí perfectamente bien. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo ahora? La caracterización que yo le estoy enseñando a ustedes asume que las 4 subunidades contribuyen de la misma manera. ¿Ok? Nosotros logramos discernir ahora la contribución de cada uno de los binding sites. Pero la pregunta es, estos cambios estructurales, la participación de estas unidades es simultánea. Y eso tiene que ver con cooperatividad. Ustedes vieron eso, los estudiantes los vieron en bioquímica, en enzimología, cuando ustedes tienen enzimas multiméricas, ¿cómo se comunican ellas? ¿Cómo colaboran ellas? ¿Cómo cooperan ellas para definir la función de una determinada proteína? En este caso tienes 4 subunidades. Y la pregunta es, cuando todas se mueven al unísono. Esa es una pregunta muy difícil de responder. Y la única forma que se puede hacer es generar lo que se conocen como tandem tetramers. Y es que dentro del mismo gen, yo produzco las repeticiones. Y ustedes vieron eso en genética, por ejemplo. Las repeticiones génicas que te producen pseudogenes, eso lo hicimos artificialmente. Nosotros tenemos un pedazo de DNA que tiene las 4 unidades codificadas dentro del mismo gen. ¿Por qué eso es ventajoso? Porque la única forma de discernir cooperatividad es identificar la contribución de cada una de las unidades individualmente.
Y para eso, ahora dentro de mi gen, yo puedo mutar las unidades 1, 2, 3 y 4 y ver cuáles son las consecuencias estructurales, funcionales y termodinámicas de la mutación que perturba una función determinada esté en una, o en 2, o en 3, o en 4 subunidades. Eso es lo que estamos tratando de discernir ahora. ¿Ok? Entonces, por último, el cuarto binding site está acoplado estructuralmente con el segundo. ¿Ok? Y eso también es muy importante, porque demuestra que estos binding sites se comunican uno con los otros. ¿Ok? Nosotros siempre aquí tenemos que agradecer el external funding, porque sí, para mantener estas máquinas totalmente aceitadas, funcionando perfectamente bien, que un estudiante te vaya a correr 10 L de proteína en el día, que te vaya a crecer 24 litros de cultivos, que tenga el detergente para extraer esa proteína, se requiere una manguera de dinero muy grande. Y en este caso, o sea, en Texas hay fundaciones de financiamiento locales. Como Texas es un estado, Texas es el mismo tamaño de Venezuela, es un país, un estado que produce tanto petróleo como produce Venezuela. Entonces, a raíz del impuesto que se le cobra a las compañías petroleras, la Well Foundation financia la investigación. Entonces, yo he tenido la bendición de que la Well Foundation me ha hecho funding por los últimos 15 años consecutivamente de lo que yo hago aquí en Texas. ¿Ok? Como los canales de potasio son importantes para el corazón, obviamente. Entonces nosotros hemos sido financiados por la Sociedad Americana para el Corazón. Y esta ha sido fundamental. Con ella empecé mi laboratorio y ha sido bastante generosa para el financiamiento. Pues. Y por supuesto el Instituto Nacional de Higiene, que son los más grandes. Yo he estado continuamente financiado por el NIH, el National Institute of Health, que es el Instituto Nacional de Higiene. Y en otro momento tengo 3 grandes de ellos que me permiten tener toda esta gente trabajando dentro del laboratorio y comprar los equipos, ¿no? Y por supuesto, en este momento, le doy gracias por su atención y yo quería decirle que mi intención, se lo decía al doctor Martín Sánchez más temprano, se lo he expresado el doctor Jesús Romero. Yo creo que es un momento en que nosotros tenemos que sanar las heridas que tenemos y las diferencias que tenemos. Y yo creo que la única forma de que el país salga adelante es como me decía Martín en el WhatsApp, paciencia, Luis, paciencia que lo vamos a lograr. Y es tener paciencia, pues. Y yo tengo la paciencia, yo tengo la intención de seguir colaborando y les ofrecí al doctor Sánchez y al doctor Romero que yo tengo la disponibilidad, la intención de dar clases al doctorado en Venezuela, al pregrado en Venezuela. Lo hice con el doctor Alexander Laurentín recientemente. Y la razón es porque es la única forma de formar nuestros estudiantes. O sea, para darle un ejemplo, yo estaba en mi oficina y el edificio lo están renovando. Y el ruido era infernal afuera porque están poniendo unos ductos nuevos y es un avance avasallador. Pero yo tengo el compromiso de hacer esto. Entonces yo me vine a mi casa, ¿entiendes? Porque yo tengo este compromiso con ustedes. Pues. Entonces, yo estoy a la disposición, estoy a la orden. Inicialmente cuando yo daba clase en el doctorado, gracias al doctor Romero, yo le ofrecía siempre a los estudiantes, si ustedes requieren cualquier separata, porque yo viví eso, yo tenía que pedir cola abajo en el IBI para ir a sacar copia arriba al IBI. Y yo no me puedo imaginar ahorita con las limitaciones que hay, cómo un estudiante puede sacar copia en el IBI. Si ustedes me mandan un documento, un correo electrónico con el link al PubMed de que yo solamente haga clic y baje ese paper, yo encantado de la vida les mando los PDF. ¿Ok? Porque es la única forma de que esto va a cambiar. Tiene que haber el commitment. El commitment es el compromiso de todos para hacer esto.
Entonces, mi intención ahorita, una estudiante mía, Mariana Valladares, yo le estoy dando clases todos los fines de semana. Ella está en Venezuela, yo estoy aquí, yo quisiera que se viniera conmigo. Y yo hago esto porque yo todavía creo, y se los digo de todo corazón, que cuando yo hablo con los estudiantes de la Facultad de Ciencias, el nivel de preparación, el discurso, el dominio técnico del lenguaje, es el mismo con el que yo me gradué. A pesar de que el país se nos ha deteriorado, la Facultad de Ciencias hizo un trabajo espectacular. La calidad de los estudiantes americanos deja mucho que desear. Y no importa de la universidad que vengan. Pero los egresados de la Facultad de Ciencias, particularmente, yo puedo hacer fe nada más de la Escuela de Biología y con los que yo he interactuado. Tú hablas con los muchachos todavía y ellos saben qué es free energy, ellos te saben qué es termodinámica, ellos tienen, y tú puedes hablar con ellos a ese nivel. Entonces, esta charla te estoy dando, es una charla porque yo hablo todos los días con mi colega Rafaela Pérez y ella me oye y a mí me fascina hablar de ciencia. Entonces ella me oye y tenemos tertulias pues de esto. Esto es una tertulia que yo estoy teniendo con ustedes porque yo tengo la dicha y la suerte de que yo conseguí lo que yo amo hacer. Y yo lo hago y yo hablo de esto todos los días. Pues. En vez de hablar de fútbol o quién ganó en la Liga Española, a mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa hablar de esto. Pues. Entonces, de la misma manera, yo veo que el país requiere la participación y el compromiso de todos. Y yo les ofrezco, yo estoy aquí a la orden. Con esto yo paso, si tienen alguna pregunta, yo estoy encantado en responderle las preguntas. Gracias, Luisito. Extraordinaria tu conferencia, como siempre. Qué honor para los muchachos. Evidentemente hay varias preguntas. Bueno, el profesor Carlos Rojas, que quiere hacerte una pregunta, que está aquí presente físicamente y la va a hacer en este momento. Adelante, profesor. Gracias, profesor, por tan interesante charla de la cual no sabía nada, pero me interesa muchísimo. Y quería, yo soy físico, entonces hacerle algunas preguntas que tienen que ver más con mi experiencia. Para obtener esa resolución atómica de la que usted habla, según entiendo, tuvo que hacer difracción de rayos X, me imagino generar mapas de distribución electrónica y previamente haber cristalizado la muestra. Me pregunto, ¿eso se hace en un laboratorio con lámpara de rayos X o se hace en un sincrotrón? Y si, ya que nombré el sincrotrón, el usar la luz sincrotrón no me permitiría tal vez usar otras técnicas de determinación estructural que tal vez me eviten la necesidad de cristalización, por ejemplo, EXAFS. Esa sería la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. En los actuales momentos, el trabajo del laboratorio consiste en mis estudiantes y la gente que trabaja conmigo tiene que hacer bioquímica de proteínas de membrana. Entonces, el proceso empieza desde la expresión. A mí me gusta que mis estudiantes aprendan todo. Entonces, yo no hago outsourcing, que es mandar cosas afuera. Ellos tienen que hacer la mini prep, preparar el DNA, transformar la célula, crecer su cultivo, colectar su cultivo, preparar la membrana, porque esta es una proteína de membrana, extraerla con detergente, purificarla, montar los cristales, pescar los cristales, que es un arte porque necesitas tener mucho buen pulso. Y entonces esos cristales se montan en un loop especial y se montan en unos cassettes que son 96 muestras al mismo tiempo. Yo a veces mando 2 cassettes, son 180 cristales y se mandan por FedEx a un ciclotrón. En el ciclotrón hay un robot y yo lo controlo desde mi laboratorio, computadora rápida, y entonces el robot orienta el cristal en la muestra y entonces yo hago mi propio shooting, que es exponerlo al beam de rayos X, y eso se almacena en servidores gigantescos, que es una de las cosas que este país tiene, las bondades que tiene, es que el dinero de los taxpayers, el dinero que pagamos todos, que a mí me quitan el 30% de mi salario,
ese dinero se utiliza en crear estos centros masivos para el desarrollo de la ciencia, como es un sincrotrón, que está producido está protegido por la Armada alrededor. Pero cuando uno entra allí se da cuenta de la magnitud de la inversión en ciencia que hay. Pues tú tienes un acelerador de partículas gigantesco, el doctor, lástima que no tengo esa película en la mano, el doctor Romero tuvo conmigo en Argonne, en Chicago, y las estaciones, pues necesitamos nitrógeno líquido para colectarla. Hay unos triciclos gigantescos que uno los maneja para poder llegar y traer el tanque de nitrógeno cargado. De igual manera, ellos tienen este clúster de computadoras con array de disco duro gigantesco y yo guardo toda, pero estamos hablando de terabytes de información. Como tenemos conexión súper rápida a internet, entonces mi labor después es bajar toda esa data y la tengo que procesar in situ con y hacer lo que se llama indexamiento, el escalamiento de la señal del mapa de electrodensidad para generar un mapa de electrodensidad que lo hago on-site. Y eso me tarda 1, 2, 3 meses generar el mapa final porque hay que hacer minimización de energía, hay que hacer annealing. Hay momentos en que literalmente el modelo cuando lo calienta explota y los iones se salen del filtro porque ese no es el mínimo energético que necesitaba. Entonces todo eso se hace en situ y yo entreno a mis estudiantes a que hagan cada uno de esos aspectos porque es importante. Si no haces eso, entonces eres un hándicap cuando vas a estos sitios a competir con otras personas. El doctor Rojas hizo una pregunta muy interesante. Cuando uno cristaliza una proteína, lo que nosotros llamamos el crystal lattice, limita la heterogeneidad conformacional de la proteína. Porque la proteína, nosotros cambiamos las condiciones químicas para atraparla en una conformación. Y es nuestra responsabilidad cambiar eso. Por ejemplo, en este momento, ¿me pueden oír? Está oyendo, perfecto. Ok. En este momento estamos explorando en mi laboratorio que le acabo de cambiar a una diapositiva y esto es un poquito interesante para los estudiantes. Las proteínas de membrana se sacan de la membrana en micelas de detergente. ¿Ok? Un detergente es un compuesto hidrocarbonado que tiene solamente una cadena hidrocarbonada. Si usted tiene una molécula que es larga, tiene una cabeza grande, uno puede aproximar eso a un cono. Y la forma en que ellos se arreglan es como lo muestra la figura aquí. Esto es una micela, en donde las lineecitas rojas son las cadenas hidrocarbonadas, ellas se esconden por el efecto hidrofóbico porque no pueden formar puentes de hidrógeno y exponen nada más las cabezas, de los head group que llaman, las cabezas del fosfolípido, o en este caso del detergente. Las estructuras cristalinas que se resolvieron anteriormente fueron resueltas usando un detergente que se llama desil-maltoside. Desil es porque tiene 10 carbonos. Esta cadena es cortita. Mientras que 2-desil tiene 12 carbonos, la cadena hidrocarbonada, entonces esa micela es más grande. Eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque hemos descubierto en mi laboratorio que en desil-maltoside la compuerta de activación está abierta. Y eso tiene, desde el punto de vista de interpretación, tiene consecuencias importantes. Porque pareciera ser que muchas de las conclusiones que se llegaron hace 20 años allá están equivocadas. Y es algo que lo estamos buscando. Esto solamente es un abreboca de lo que viene. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que la estructura en rubidio de un canal de potasio no es como inicialmente se concibió. El segundo binding site nosotros encontramos ahora electrodensidad y es porque nosotros estamos usando el detergente adecuado para hacer el trabajo que se requiere hacer. Entonces, lo que el doctor Rojas dice es muy importante y es parte de ese afán que tenemos en poner junto termodinámica, función y estructura. La técnica alternativa en los actuales momentos es cryo-electron microscopy y es una revolución. Ustedes todos conocen esa película que decía la revolución
no va a ser transmitida o algo así, era el video. Bueno, en cryo electron microscopy se dice la revolución no va a ser cristalizada. Y es porque la revolución la está proveyendo en estos momentos cryo electron microscopy. Nosotros acabamos de contratar un nuevo chairman y estamos comprando un state of the art, un cryo electron microscope, porque queremos empezar a hacer este tipo porque nos liberamos del cristal. Ya no hay que hacer cristalografía. Lo que hay que hacer es preparar buenas muestras desde el punto de vista bioquímico y ponerlas en el microscopio electrónico. Y de esa manera se genera el volumen tridimensional. Entonces, para allá vamos. Esa es la respuesta. ¿Aló? A ver, Ajá. ahora me oye, Luis. Sí, te escucho bien, entendió lo que estabas explicando, por supuesto. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, Hay un delay, Jesús. Ah. ¿Aló? disculpa por yo soy, probablemente soy yo, porque era computador ok. Luis, yo solo quería comentarte, darte las gracias por la conferencia, súper importante. Es súper importante para nosotros que como ya tú lo dijiste, tu colaboración, que además tiene, como también lo dices tú, que hacemos bastantes años colaborando y tú dando clases y cursos, como los cursos que físicamente has dado aquí en la universidad y todos los que te han dado por conexión, y eso te lo agradecemos profundamente, igual que la conferencia de hoy, que además engalana a la convención de ASOAC, en la cual ya has estado varias veces presente también. Y por eso te damos las gracias, porque la situación nuestra, efectivamente, como tú decías al principio, implica la colaboración de todos los que podamos hacer algo, y en este caso tú, desde allá y con toda, digamos, decirlo de esta manera, tu importancia, tu fuerza científica, no solo contribuyes con el conocimiento, sino que el hecho de que tú estés presente aquí nos da más ánimos de seguir trabajando a nosotros aquí, a la gente de ASOVAC, a la facultad y a todos los que tratamos de hacer un poquito de ciencia en Venezuela. Me pareció muy interesante toda tu charla. Mientras ibas hablando, Luis, yo no podía dejar de pensar todas las cosas que vivimos juntos allá en Virginia, mientras todo este cuento comenzó hace tantos años atrás, creciendo la bacteria. Primero que todo con Marín creciendo las cosas, y cómo se llega a todo este conocimiento. Bueno, tú sabes que yo conozco todo tu trabajo, pero me parece espectacular que los muchachos que hayan podido escucharlo, los estudiantes, sé que estaban algunos por allí, y algunos compañeros pueden escuchar hasta dónde se ha llegado con el esfuerzo y el trabajo diario. Y qué más, el trabajo tuyo es un trabajo que evidencia lo que la gente sabe de la ciencia, que es persistencia, conocimiento y estudio, trabajo. Eso que cuando le contestabas ahorita al profesor Carlos Rojas, que bueno, en tu laboratorio el muchacho agarra desde el clon, desde agarrar el gen, en el caso tuyo particular, desde agarrar el gen o sea, desde agarrar la bacteria, crecerla, clonarlo y de ahí todo lo demás, ¿no? Y eso me parece bien importante. Entonces todos te agradecemos aquí. Aquí está Robinson, sigue estando aquí presente, que es el secretario general de ASOVAC Caracas, que es quien está organizando esta convención. Seguro te va a querer dar el agradecimiento. Y todos los que estamos aquí, Martín ya no está aquí en este momento, que está atendiendo otra conferencia en este momento, y yo sé que estás ocupado y que en este momento tienes justamente tú mismo una conferencia, un trabajo allá en Lobo, así que no te vamos a quitar más tiempo. Voy a poner a Robinson para que se despide de ti. Gracias, Luis. De verdad, muchísimas gracias, Luis. Te Bueno, podría decir que soy computista y matemático de formación, y lo que me pareció tan interesante que da ganas de cambiar de área.
pero no lo voy a hacer. Gracias, Qué gracias, gracias. interesante. No, Es interesante muchas que gracias. todas estas cosas además sean una convergencia de la biología, la química, la física, la computación y las matemáticas está detrás de todo esto. Ya, Muchísimas gracias, de verdad, realmente es importante ver una investigación que está en la que es su invitado, por supuesto, no solo para a las participaremos eventualmente para algo específico. ya. Yo, gracias, muchas gracias. Ya. Lo único que le quería decir es a los estudiantes, muy importante porque son el futuro. Ya. Quería decirle a los estudiantes que es muy importante porque son el futuro. No desmayen. Solamente identifiquen qué es lo que ustedes aman hacer. Todo lo demás se resuelve. Si usted identifica qué es lo que ama hacer, se mantienen haciendo eso. Pero ese se vuelve su centro. Y eso es todo. No desmayen. Por más mala que es la situación, sigan adelante. A los estudiantes. Es así, es así. Todos los que estamos en esta sala amamos lo que hacemos. Así que entendemos tu mensaje perfectamente. Ok. Muchísimas gracias, Bueno, Luis. Y ahora sí hasta vamos luego, pues. Hasta luego. cerrar la sala. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hablamos. Hablamos.